El ABC de la cultura. Lo espiritual impacta en lo físico a través de la cultura. Darrell Miller. Queremos tomarnos algunos minutos para ver las armas que Satanás utiliza para esclavizarnos. Hemos mencionado que hay dos: filosofías vacías y engañosas, que están basadas en tradiciones humanas. Tenemos que ser gente de la sabiduría. Esto es lo que significa filosofía, la filosofía que comienza centrada en Dios. Es parte de lo que guía al individuo hacia su prosperidad. Pero las filosofías basadas en la creación, en el humanismo o en la adoración al hombre, estas filosofías son huecas. No tienen peso ni substancia y son engañosas. Como Satanás mismo, ellas mienten. Y en nuestro mundo, los países están gobernados por mentiras. La segunda arma es lo que Pablo llama principios básicos del mundo. Esto es un poco más confuso. ¿Qué es lo que quiere decir con los principios básicos del mundo? La palabra griega es estokaion y significa principios básicos, principios fundamentales o principios elementales. Y los podemos traducir como el ABC de la cultura. El título de esta lección es el ABC de la cultura y es de aquí de donde proviene, de la palabra griega estokaion. Satanás miente y miente al nivel de la cultura. Él proporciona falsos bloques de construcción para construir las naciones. Hay un libro muy bueno para los que trabajan o piensan trabajar con pueblos animistas. Se titula Comunicando a Cristo en un contexto animista, escrito por un misionero en África Oriental llamado Galen Van Renen. Y en su libro, él tiene un poderoso párrafo sobre la guerra espiritual. Y dice lo siguiente: la perspectiva sistémica de la guerra espiritual concibe a las potestades como seres espirituales personales, quienes están activamente impactando las estructuras económicas y políticas de la sociedad. Necesitamos examinar esto cuidadosamente. En primer lugar, los principados son seres personales y espirituales. No estamos aquí hablando de la guerra de las galaxias, ni de fuerzas impersonales de energía. No, Satanás y sus secuaces son reales. Son personas. Están vivas. No son una fuerza. Son personalidades malignas. Son demoníacas. De modo que estamos lidiando con seres espirituales personales, pero dice a continuación que estos seres están influyendo de manera activa en las estructuras económicas y políticas de la sociedad. Lo espiritual impacta en lo físico a través de la cultura. La esfera espiritual influye activamente en las naciones, en el ámbito de la política, de la economía y en la sociedad en general. ¿De dónde viene la corrupción? Nace de la mente de los principados y potestades en los lugares celestiales.
Pero no se queda en esos lugares, se manifiesta aquí. ¿Y cómo se manifiesta? En las injusticias del sistema político. Se manifiesta en la esclavitud, en el ámbito social, en el apartheid, en la India, en el sistema de castas. Estos son males institucionales. Es decir, y son manifestaciones de las mentiras al nivel de la cultura. De modo que no es que los demonios están por allá afuera. No. Ellos están influyendo diariamente en las instituciones de la sociedad. Y así impactan nuestras vidas. ¿Acaso miramos las cosas desde ese punto de vista? Cuando vemos hoy en día las injusticias institucionadas contra las mujeres. ¿Cuántas mujeres en tu país son usadas como esclavas sexuales? ¿De dónde procede esto? Viene de lo demoníaco. Necesitamos poner fin a esta clase de maldad institucional, y una parte de la tarea de ponerle fin será a través de una batalla en el ámbito espiritual, y la otra parte de la tarea será una batalla en el ámbito de la cultura. Y luego continúa, estas potestades han establecido sus propias reglas y regulaciones que alejan las culturas de Dios. ¿Cómo gobiernan las autoridades? Todas las autoridades gobiernan creando leyes y estatutos. Nuestro gobierno federal promulga leyes. Los gobiernos de los estados, los gobiernos de las ciudades, nuestras iglesias tienen estatutos. Todo gobierno gobierna mediante leyes. ¿Cómo gobierna Dios? Dios gobierna a través de leyes y estatutos. ¿Cómo gobierna Satanás? Él crea leyes y estatutos falsos. Y estas leyes y estatutos falsos apartan a la gente de Dios. Apartan a las naciones de Dios. Un ejemplo de cómo Dios gobierna es la ley de gravedad. Si uno sube hasta la cúspide de un edificio alto y se para allí y dice, yo no creo en la ley de gravedad, y se lanza al vacío, ¿qué descubre? Que la ley de gravedad funciona. Si te lanzas al vacío, te harás daño, y dependiendo de la altura del edificio, podrás matarte. El universo tiene leyes morales. Una de las leyes morales es no cometerás adulterio. No puedes quebrantar esta ley. Es una ley inmutable. Pero vas y cometes adulterio. No has quebrado la ley, te has quebrado a ti mismo. Tú te destruyes y actúas en contra de la ley inmutable de Dios. Tú sufres. Tu familia sufre, tu esposa sufre. Las autoridades gobiernan por medio de leyes y estatutos. Satanás ha creado leyes falsas y esas leyes alejan a la gente de Dios. Y estas leyes son literalmente los rudimentos, el ABC de la cultura. Estas son las directrices por medio de las cuales las potestades han establecido el control legal sobre la sociedad. Estoqueia, en este contexto, son las contorsiones demoníacas de la sociedad humana. Satanás miente en el nivel de la cultura, tuerce, envuelve y destruye sociedades.
Las potestades, aunque son seres espirituales personales, han invadido el tejido mismo de la sociedad. Así, aún las instituciones cristianas reflejan estas influencias demoníacas cuando las potestades invaden a las instituciones humanas. Aún las instituciones cristianas reflejan estas mentiras. ¿Por qué? Porque una iglesia nace en el seno de una cultura. Y si la iglesia no disipula a la cultura disipulará a la iglesia. En Sudáfrica tenías el apartheid. Y la iglesia quedó atrapada en medio de este. En los Estados Unidos teníamos la esclavitud. Y la esclavitud creaba división en las iglesias. Y algunas iglesias eran santas iglesias esclavistas. Porque lo demoníaco impacta a la sociedad y por lo tanto también impacta a las iglesias de esa sociedad. Muy bien, de nuevo, ¿qué son los stoicheia? Son los principios fundamentales de la cultura. Hay principios fundamentales por todas partes. Si uno quiere aprender a leer y a escribir, tienes primero que aprender el alfabeto. Si quieres aprender matemáticas, tienes antes que aprender los números. Si quieres aprender a tocar música, tienes antes que aprender las notas. Si quieres ser un artista, tienes que antes aprender los colores. Estos son los stoicheion, los principios fundamentales de estas disciplinas. Y también tenemos los principios elementales de la cultura. Quisiera utilizar estos sencillos bloques de construcción para una ilustración. Muchos de ustedes tienen estos bloques en casa. Los recibieron cuando eran niños. Yo recuerdo que mi mamá y mi papá me dieron un juego como este cuando era niño. Ellos querían prepararme para ir a la escuela. Querían que aprendiera las letras, los números y los colores, para que cuando fuera a la escuela estuviera preparado para aprender a leer y a escribir, a hacer matemáticas, a dibujar y a pintar. Diríamos que estos bloques representan los bloques de construcción del reino, las leyes y los estatutos del reino de Dios. Si una nación solo tiene bloques del reino de Dios en sus cimientos, esa nación será sólida y sus cimientos estarán seguros. Pero, ¿qué sucede? Tenemos un mentiroso. Su nombre es Satanás y él miente al nivel de la cultura. Se acerca y dice, ¿por qué usas estos bloques? Todos son parecidos, no son tan buenos. Usa este. Mira el color. Aquí hay otro. Estos bloques que usas están mal. Deshazte de ellos. Aquí hay uno que tiene una punta. Haz que sea parte de tu fundación. Aquí hay otro. Sustitúyelo. Aquí hay uno que da vueltas. Pon este aquí. Aquí hay otro. Mira esta bonita curva. Este es muy especial. Ahora, edifica tu nación con mis fundamentos. Satanás es un mentiroso
y miente al nivel de la cultura. Y cuando creemos sus mentiras, quedamos esclavizados. Cuando uno ve los países pobres de África y Asia, cuando uno se fija en las comunidades pobres del mundo occidental, no es por falta de recursos, es por las mentiras. Lo que tenemos que hacer como cristianos no es solo llevar el Evangelio, sino que tenemos que enseñar la importancia de la verdad y la belleza y la bondad para producir que las naciones prosperen y florezcan. Tenemos que trabajar conscientemente para construir los fundamentos de nuestras naciones con los principios bíblicos, con los bloques de construcción del reino y exponer las mentiras de Satanás, porque esto es lo que está acarreando pobreza y miseria en nuestro mundo. Me gustaría que reflexionaras por unos momentos. He dicho que lo espiritual impacta en lo físico a través de la cultura. Que Satanás no es una fuerza o energía, sino una persona. Y estas personalidades, el mundo demoníaco, impactan las instituciones económicas y políticas de nuestras sociedades. Y me gustaría que miraras a tu sociedad y miraras algunas de las maneras cómo ese impacto de lo demoníaco puede verse. Y cómo ese impacto ha afectado aún a tu iglesia.